Pablo Martínez Busquet. En realidad me represento a mí mismo, porque uno podría decir que soy lector del Quijote, agradecido lector del Quijote, agradecido lector de Borges, soy abogado, profesor de Derecho acá y afuera, en muchos lados, muchos años, así que estar en una biblioteca con libros de Derecho me da cierta comodidad y paciencia para enfrentar el Quijote. Se me ocurrió ponerle, para plantear esta forma de compartir algunas perplejidades que tengo yo en torno al Quijote y en torno a Borges. Como todos, más o menos creo que tengo la misma historia en cuanto a que la aproximación al Quijote la hice en el colegio. Y ese Quijote del colegio claramente era un Quijote distinto de cuando uno lo leyó más grande. Y entre medio, después en el colegio y después un poco más grande, uno empieza a leer Borges. Y leyendo alguna cosa, empieza a recordar, yo esto lo vi, esto tengo la sensación de haberlo visto, esto, y empezando a mirar qué dice Borges, y bueno, y hay un montón de cosas que la gente comúnmente cree de Borges, comúnmente cree de Cervantes, que son dos autores por demás de citados, pero por lo menos de leído. Y entonces, mucha gente sin saber que acude al refranero de Sancho o del propio Quijote, o frases que ya son casi de estampita, como no nos une el amor sino el espanto, citan y citan y citan sin saber, y allí estamos y vamos por la vida sin saber que tanto Cervantes como Borges, pero en particular Borges respecto de Cervantes, tenía un afecto muy particular al punto de llamarlo que era un amigo. Y además, coincidiendo con la lectura que hacía ayer el profesor, tan ilustrada en cuanto a esa malenquistamiento de Borges respecto del español y del español de España y nuestro español, es cierto, sin duda que es cierto, Borges tenía una inquina sobre todo lo español, llamó a García Lorca gitano profesional y cosas, exageraciones así, pero también hay una realidad. Borges se va 2 veces del país. Cuando vuelve la segunda en 1922, el argentino que hablábamos, el español que hablábamos en la Argentina, era una mezcla de eufonías de otros países. Teníamos una profunda influencia italiana, al punto que nos ha cambiado la forma de expresarnos a los argentinos. Teníamos, por supuesto, muchísima inmigración española, pero también teníamos inmigración de otros países. Y esto hizo que Borges, después lo declarara anatema, pero uno de los primeros libros que publica se llama El idioma de los argentinos. El tipo estaba buscando, estaba tratando de pulsar una cuerda. Por supuesto que se hace el mentecato, se hace el bravo, escribe ciudad, jeta, cosas así un poco extrañas, pero que después lo llevan a sacarse de encima del canon borgiano esos libros. Pero profundizando un poquito más, yo digo, me parece que Borges está haciendo la del Tero, está pegando el grito donde no tiene el nido. Como él le encanta escribir especularmente, va diciendo cosas, pero de otra forma las está poniendo con tal evidencia para que, sin llegar a ser un entendido, ni un iluminado, ni participar de ninguna ciencia infusa, uno empieza a mirar ciertas cosas. De eso se trata esta breve charlita que vamos a ver. Pero cuando uno viene más grande y empieza a buscar la fotito de Miguel de Cervantes Saavedra, descubre que la ilustración del Quijote y las ilustraciones de Cervantes se parecen mucho. Y uno empieza a leer y claramente Cervantes describe a Alonso Quijano y por lo tanto al sueño de Alonso Quijano, que es Don Quijote, de una manera similar a sí mismo. Vamos a ver que este sí mismo, a su vez, se conjuga con una entrada y salida permanente de Cervantes en la vida y en la historia de sus personajes, y por eso pusimos aquí este célebre cuadrito de Dalí, donde de alguna manera se resume, con esa gracia y genialidad de Dalí, esto de ser 3 en 1. Y para empezar a hablar vamos a ir de atrás para adelante. Borges, en su última enfermedad, ustedes saben, se va a vivir a Ginebra. No vamos a contar aquí por qué o cómo, cuándo, el caso es que va. Y entre las cosas que hace en su lecho de enfermedad está la de intentar
armar unas obras completas con un profesor de la Sorbonne, Jean-Pierre Vernet, que, no sé por qué no sale ahí esto, pero no importa, que es el compilador para la Pléyade. Borges estaba muy honrado de que se hiciera esta obra, y decía algo así como, bueno, yo me estoy muriendo y no tengo la Divina Comedia, no tengo el Quijote, por lo menos dejaré esta obra. Y entonces él intenta de alguna manera tener una muerte cervantina. Jean-Pierre Vernet le pregunta, bueno, después de hablar de algunas cosas, le dice, dígame Borges, ¿y usted quién es al final? ¿Cervantes, el Quijote o Alonso Quijano? Y Borges sin duda dice los tres. ¿Y cuándo dice esto? El 15 de junio de 1986. ¿Cuánto falta para que Borges pase a la inmortalidad? 11 días. Es decir, que a la vera de la muerte, Borges, sin dudar, se identifica con esta presencia trinitaria de Cervantes, Alonso Quijano y Don Quijote. Al adentrarse un poquito en la lectura de Borges, y sobre todo de ciertas, la doctrina, la academia, acá hay que decir la academia, no la doctrina, la academia es larguísima, vastísima, la colección de opúsculos, por supuesto, tanto sobre Borges como sobre Cervantes. Paul Grusac, citado ayer aquí también, ya a principios del siglo pasado, en unas célebres conferencias donde sale bastante chamuscado en su guerra con Marcelino Miranda y Pidal, decía que había como 200 obras sobre el Quijote. Principio del siglo pasado, imagínense lo que, no sé cuántas habrá ahora. Ya en alguna referencia vinculada con el centenario de Borges se decía que en cierta universidad de Estados Unidos había 466 libros sobre Borges. Seguramente hay muchos más, porque ese número probablemente lo debo tener yo en mi colección de libros de Borges. De manera tal que ya con eso la bibliografía es vastísima, y si tomamos como conjuntos separados y entramos a ver los puntos de conjunción, realmente la cantidad de gente que se ha dedicado a estudiar a esta interacción entre Borges y Cervantes es muy interesante. Y uno que podría aportar algo nuevo, sí, en realidad, no sé si algo nuevo, simplemente compartir cosas que por allí no he visto, quizás por ignorancia, recogida en los autores consultados. Leer a Borges y leer sobre todo las cosas que Borges dice de Cervantes, esta academia enumera más o menos 26 entre artículos, entre poemas, entre ensayos, ficción, ensayo, medio como el Basilelmo de Mambrino, y por supuesto innumerables entrevistas, conferencias donde Borges habla precisamente de este tema. Y a mí me parece que leer a Borges y ver lo que Borges dice sobre Cervantes, el aporte a la crítica cervantina que hace Borges, más que nada, Borges lee a Cervantes, lee el Quijote como una anticipación autobiográfica. Ya vamos a ver por qué creo yo, postulo esta posición. Se apartan de la corriente principal del mainstream de la crítica cervantina. Y esta aproximación, además, es íntimamente personal, porque hay cuestiones especulares entre la vida de Cervantes y de sus personajes, Don Quijote y Alonso Quijano, que se reflejan de una manera cuasi simétrica en la vida de Borges. Entonces, llegamos a un punto donde aparecen los 3 más 1 como cierta simbiosis permutable que vamos a ir tratando de desmanejar. Y el aporte o lo novedoso que uno pudiera decir es, bueno, vamos a dividir, normalmente los escritos, los ensayos, hacen una enumeración de estas obras o toman algunas en particular y la van tratando de una manera, como es lógica, ordenada cronológicamente. Yo lo voy a hacer medio, no al azar, pero sí con cierto caos, porque voy a ir yendo y viniendo para poder tomar cierta perspectiva. Y me voy a focalizar en 3 momentos en la vida de Borges, para demostrar el grado de identidad de Borges con Cervantes. Borges, en sus autobiografías, y en cuanta pregunta, reportaje, poesía,
sea un poco labrando el mito, sea un poco mintiendo, sea un poco diciendo la verdad o verdades a medias, cuenta que leyó por primera vez el Quijote en inglés. Después más adelante en otro reportaje dice, le autorizo a decir que yo jamás leí el Quijote en inglés. Claramente una paparruchada de Borges, pero lo que importa sí es que leyó, siempre dice que entre las primeras novelas que leyó el Quijote. Pero además, al armar el mito, al armar el personaje Borges toma un dato y dice, yo a los 5 o 6 años sabía que iba a ser escritor, tenía que ser escritor como el escritor que no fue mi padre, había una cuestión de identidad, una cuestión de actuar, de ser la imagen, la prolongación del deseo del otro, que era el padre. Y en la construcción del mito personal, Borges podría haber elegido cualquier cosa. Podría haber reescrito La isla del tesoro de Stevenson, o podría haber escrito cualquier cosa de Kipling, o cualquier cuentito de Chesterton. No. Borges dice que su primer cuento fue una obrita a la manera de Cervantes, en español antiguo, que se llamaba La visera fatal. Y esto para mí es importante, porque podría haber elegido cualquier obra, cualquier autor de los que después integrarían esta suerte de canon que todos nos ponemos a repetir. Después nos vamos a ir al medio de la vida de Borges, más o menos a los 38 años de Borges, o a los 40, que le pasan varias cosas que en la etapa vital de cualquiera creo que son importantes. En el año 38 se muere el padre de Borges. No me voy a poner acá a enumerar todas las teorías psicoanalíticas sobre lo que significa matar al padre. Y este padre. Pero se muere el padre. Eso trae como consecuencia que Borges tenga que empezar a trabajar por primera vez en la vida. Y Borges trabaja, se conchaba como escribiente, como un empleado subalterno en una no menos subalterna, de un no menos subalterno arrabal de Buenos Aires como es Almagro, en la Biblioteca Miguel Cano. Borges se sentía preso, se tomaba el tranvía de aquel tiempo con algún libro en el bolsillo que iba leyendo y después caminaba a las 6-7 cuadras con lluvia, con viento, con sol y se metía en el subsuelo a trabajar alrededor de gente que claramente él no entendía y que ellos tampoco lo entendían. Al punto que un día alguien vino y agarró un diccionario y dijo, literario, y dijo, che, mire, acá hay alguien que se llama igual que usted. Ah, sí, debe ser algún error tipográfico. Sus compañeros ni sabían quién era, porque la gente no sabía quién era Borges.